Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Arrieta Matos, Chelsea, Caro Romero, María del Rosario, Charly Rodríguez, Melitza, Rivas Polo, Shirley y quien les habla, Pacheco Palacio, Milagro. El día de hoy les hablaremos de dos autores contemporáneos, los señores Mauricio Beuchot y Danny Robert Dufour. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco de la biografía de Mauricio Hardy. Él nació el 4 de marzo de 1950. Es filósofo y sacerdote dominico mexicano. Es reconocido también como uno de los principales filósofos contemporáneos de toda Iberoamérica. Autor de más de 100 libros individuales, de los que trataba la filosofía medieval, la novohispana, la filosofía del lenguaje, filosofía analítica, el estructuralismo y ante todo de la hermenéutica. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1990 es miembro de la Academia Mexicana de la Historia. De 1997 a esta fecha es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y de 1999 a la fecha también es miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Se dice que desde 1961 a 1973 él estudió en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores en México, centrándose pues en los estudios de la rama de las humanidades clásicas. Aquí incluyó lo griego, el latín y la filosofía escolástica. En 1976, él obtiene el grado de licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente, que es actualmente la Universidad del Valle en Antemach, en México. También se doctoró en Filosofía en el año 1980 por la Universidad Iberoamericana y en 1981 cursó también estudios de la historia del pensamiento, la filosofía aristotélica y la medieval. Esta fue en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Mauricio ha sido colaborador y director de varias publicaciones a nivel nacional e internacional, así como es autor de más de 250 ensayos filosóficos e históricos. El señor Mauricio Beuchot actualmente es un investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional. Una de sus contribuciones a la filosofía mundial es el Tratado de Hermenéutica Analógica, al cual vamos a hacer referencia. Este método está alejado de los extremos. Es un tratado de interpretación en donde se plantea un método alejado de los extremos y que además es un punto medio entre el univocismo y el equivocismo. Entonces nos preguntamos qué es la hermenéutica, qué es el equivocismo, qué es el univocismo y además qué es lo analógico. Según las palabras del doctor Mauricio, el significado analógico no tiene la exactitud de la hermenéutica unívoca, que solo se da en las ciencias exactas, pero que tampoco se hunde en la equivocidad, en el relativismo. Entonces, esa palabra unívoca, él la relaciona con los significados. Ese unívoco hace referencia a ese significado claro, exacto, riguroso, que fue la forma de significar de la modernidad, sobre todo en los positivismos o cientificismos. Por otra parte está el equivocismo, que es todo lo contrario, en donde el significado es confuso, es vago, es oscuro, es ambiguo y que además es propio ahora de algunas hermenéuticas de la llamada posmodernidad. Entonces él dice y piensa que debe existir otro significado que sea
el término medio entre estos dos, que no se vaya a los extremos del univocismo, pero que tampoco caiga en lo opaco, en lo ambiguo del equivocismo. Es ahí donde surge el término analógico, en donde él dice que pues es un término medio entre estos dos. Pero ¿qué pasa con esta analogía aplicada a la pedagogía? Esta analogía aplicada a la pedagogía tiene un objetivo, el cual es sacar el juicio, sacar bien las conclusiones. Por ejemplo, cuando nosotros nos asignan un trabajo, buscamos modelos para realizar ese trabajo. ¿Para qué buscamos esos modelos? Para imitar ese trabajo, para imitar esos modelos que ya encontramos. Pero ¿qué sucede cuando en vez de nosotros imitar ese trabajo, lo que hacemos es copiar? Ahí caemos en el equivocismo. Entonces es ahí cuando surge el significado análogo, que no debemos caer en ninguno de los dos extremos, buscar un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio? Buscar nuestro propio conocimiento a través de las reflexiones, a través de la conclusión y a través de sacar bien un juicio de ese trabajo, de sacar nuestro propio conocimiento. El doctor Beuchot dice que el término analógico está relacionado con las virtudes, con los valores, y esto lógicamente que nos llevará a una educación con más sentido, a la educación de la que tanto hemos escuchado hablar, a la llamada educación integral. Danny Robert Dufour, nacido en el año 1947, filósofo francés contemporáneo, doctor en Ciencias de la Educación y en Letras y Ciencias Humanas. En la Universidad de París VIII es profesor en Ciencias de la Educación. Regularmente enseña en el extranjero, en particular en Brasil y México. También ha dictado conferencias en la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo está orientado a analizar los problemas postmodernos del sujeto y principalmente aborda procesos simbólicos y se sitúa en la conjunción de filosofía política y del psicoanálisis. El señor Danny Dufour ha escrito muchos libros. En los últimos libros se interroga sobre la mutuación postmoderna que deja al sujeto contemporáneo sin relatos fundadores básicos, provocando la autorreferencia del sujeto que surge con el nacimiento del mundo contemporáneo. Pensamiento de Danny Robert Dufour. Dentro de su pensamiento nos plantea el sujeto en la sociedad postmoderna. Dufour considera que el sujeto moderno está doblemente definido por la crítica y por la neurosis, lo que permite definirlo como acrítico y postneurótico. Asimismo, el sujeto se enfrenta a una serie de problemas, como la ola ultraliberal, la explosión de la educación en la población juvenil y la nueva forma de violencia. Dufour nos presenta dentro de sus pensamientos lo que viene siendo para él la definición de la sociedad contemporánea. Para Dufour, la sociedad contemporánea es la caída de referentes, las cuales habían organizado el mundo desde tiempos históricos. Es decir, la caída subjetiva en distintos momentos históricos, como la creencia en Dios, el Estado y la razón, invirtiendo los valores y llevándonos a una inminente pérdida de sentido. Asimismo, aborda los pensamientos simbólicos, lo cual no es más que la capacidad que tiene el hombre, en este caso el sujeto, para representar mentalmente su entorno de acuerdo a su experiencia. De igual manera, se sitúa en lo que viene siendo la conjunción de la filosofía política y el psicoanálisis, y retoma la enseñanza estructuralista de los maestros, la cual se basa en desmenuzar un tema en sus componentes base. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las obras de Mauricio Hardy Beuchot. Una de sus obras fue la historia de la filosofía del lenguaje. A lo largo de la historia, han reflexionado sobre el lenguaje,
el libro se divide en 4 grandes apartados que analizan diferentes épocas: la antigua, medieval, moderna y contemporánea. El autor nos propone volver la vista a la historia de la filosofía del lenguaje para así esclarecer lo que ha sido y lo que ha de ser. Otra de sus obras fue la filosofía de la religión. Esta obra presenta una reflexión sobre la relación entre la fe y la cultura, a fin de aportar a la construcción de la disciplina llamada filosofía de la religión. El autor retoma su propuesta hermenéutica analógica, que consiste en el uso de la interpretación y la analogía, para dar cuenta tanto de la existencia como de la cuestión de la esencia, naturaleza y propiedades principales de Dios. Otra obra fue la historia de la filosofía medieval. Esta constituye una exposición sucinta de los momentos más importantes dentro de la filosofía medieval, ya sea a través de la revisión general del pensamiento de algunos teólogos o escuelas, ya en la confrontación de varios pensadores a partir de un problema. Este estudio se enmarca dentro de su propuesta filosófica de una hermenéutica analógica. Por ello, la exposición tiene por un lado un fin expositivo y por otro revisionista de los modos de proceder de los filósofos medievales. Ahora les voy a hablar sobre las obras de Danny Robert Dafoe. Una de sus obras son Los maestros tartamudean. Luego del hogar, la escuela es el lugar donde los niños pasan mayor tiempo. Es allí donde socializan, adquieren destrezas y pautas de comportamiento que le permiten desenvolverse en un medio que le demanda un cúmulo de exigencias. Este espacio representa para el niño y el joven todo un escenario de posibilidades donde experimentarán las más diversas experiencias de sus vidas, unas buenas y otras malas, unas más gratificantes que otras, unas hostiles, otras no tanto. Es el maestro la persona encargada de velar porque este proceso de crecimiento socioemocional transcurra de la mejor manera. Es por ello que los docentes deben estar muy bien preparados para ejercer adecuadamente un rol tan importante, pues entre otras cosas, debe afrontar el reto de ofrecer una educación centrada en el estudiante, que promueva el aprendizaje y el crecimiento personal y que considere la diversidad para favorecer aprendizajes tanto cognitivos como sociales y emocionales en una sociedad cada vez más cambiante, que le exige aprender permanentemente para estar acorde de sus nuevas demandas. Otras de sus obras son Los misterios de la Trinidad. Muchas gracias.